Buenas noches, Débora. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Contento de recibirte, contentísimo. Yo Es la, también. la primera vez que vamos a hacer este conversatorio con un paciente, porque actualmente siempre lo hacemos o con otro médico, o un sanitario, o yo solo, o alguna conferencia específica para sanitarios, conferencia para pacientes, pero nunca hemos hecho un diálogo médico-paciente, por lo que este va a ser el primero que vamos a. Y para la gente que están ahí en sus casas, que a veces dicen, a ver con quién viene Omar hoy, o qué va a traer, o qué vamos a hacer, pues hemos un paciente lleno de preguntas e inquietudes y un médico con ganas de responder esas preguntas y esas inquietudes. Débora, para la gente que no te conoce, aprovecha y preséntate. Pues nada, lo primero, muchas gracias, es un honor. Si encima es la primera vez, pues nada, un honor muy grande. Y bueno, soy Débora, soy de aquí de Ávila, soy maestra, también profesora de baile, que es lo que ejerzo, y bailarina también. Y nada, quería aprovechar para darte las gracias por toda tu profesionalidad y paciencia al respondernos tantas dudas en toda esta pandemia, en esta enfermedad que nos pilló así, nos ha cambiado la vida, el mundo y todo. Y bueno, pues de verdad muy agradecidos, supongo que yo y todo el mundo que te hemos pedido preguntar y que daba igual, o sea, el tiempo, pero siempre nos respondías y nos dejabas, vamos, con las dudas resueltas. Entonces, para mí, desde luego, ha sido muy, muy importante. Sobre todo, Gracias. hombre, siempre, pero sobre todo el mes de abril y, bueno, desde mediados de marzo que empezó todo esto, pues era como, no sé, como un alivio, ¿no? De poder entender las cosas. Los días peores, un mundo lleno de incertidumbre, dudas, de agobio, fueron los días peores, sí. Pero era mi pequeño granito de arena, yendo con aquella filosofía que dice que si cada quien hace ese aporte, ese pequeño grano, realmente muchos granitos, pues se consiguen más cosas, ¿no? Pues ese fue mi aporte y todavía sigo dentro de lo que está a mi alcance de ayuda y da que lo digas, porque a veces la gente es fácil lo que uno hace, pero viniendo de una guardia de 24 horas para coger de charlas con la gente, agotado, cansado, agobiado y también sacando tu tiempo para compartirlo con la familia. Ese conjunto de cosas, te lo agradezco, de verdad que bien recibida, te dan satisfacción escucharlo. Así que ahora los micrófonos son tuyos. Aquí, aquí no hay nada, lo sabe, si alguien lo duda, le puedes refrendar. Aquí no hay nada planeado. Yo no sé qué vas a preguntar, no sé por dónde viene. Abierto a responder todo lo que quieras. Y te escogí a ti, como eres muy inquieta, siempre tienes muchas dudas, muchas preguntas. Y yo, bueno, voy a invitar a Débora a ese conversatorio para que todas esas dudas, todas esas preguntas, que muy probable también sean comunes entre muchas personas que al igual que tú estén sufriendo con situaciones similares a las que vas a preguntar, ¿no? Pues el micrófono es tuyo y aquí estoy yo para responderte, lo que quieras. Pues nada, bueno, la verdad que con los días van cambiando también así un poco las dudas, porque sí que es verdad que nos ha resuelto siempre todo o casi todo y bueno, pues cada día como que van cambiando las dudas. Hoy, por ejemplo, empezaría, a ver, una reflexión así, después de tantos meses, que ya son casi 7, empezaría un poco preguntándote por el nuevo test de antígenos, un poco pensando en que después de tantos meses no haya salido todavía alguna, porque bueno, no sé si es que puede llevar más tiempo o realmente, pero alguna prueba que sea eficaz para poder diagnosticar pues la enfermedad y que realmente los positivos se puedan aislar, y porque sabemos que ha sido muy costoso el tema de las PCRs. Y luego también por qué se hacen si no, algunas pruebas si no tienen una fiabilidad que realmente valga la pena, no sé, un Vamos poco a las preguntas primeras. vamos a la primera. Mira, cuando dices sobre un test que sea muy eficaz o sobre el tipo de test de los antígenos y eso, mira, lo primero que hay que partir es que no estamos enfrentando algo, aunque lo hayas oído cientos de veces,
pero te lo voy a explicar muy claro. Nos estamos enfrentando a un proceso de enfermedad en el que técnicamente, científicamente, médicamente, socialmente es nueva. Es una patología absolutamente nueva. ¿Qué significa eso? Yo te hablo de cualquier enfermedad ahora mismo y es muy probable que cualquier enfermedad de la que hablemos supere 10 años o más. Hablamos de tuberculosis, podemos hablar de cáncer, podemos hablar de patologías renales, patologías cardíacas, cualquier cosa de eso son patologías que tienen tiempos y tiempos y tiempos, lo que ha permitido muchos años de investigación. ¿Qué es lo que sucede? Si tú agarras a un bebé, 3 años, un niño de 3 años, y le dices, mira, vas a recibir un hermanito, estoy embarazada, dice la madre, pues ese niño entiende que en una semana o dos llegará su hermanito. Y ya las 2 semanas antes está diciendo, ¿y por qué no llega y por qué no sale? Porque en su conocimiento, en su tiempo, en el tiempo del niño, entiende que el bebé debió salir ya. Y cada vez se hace el diálogo continuo y se hace igual, el bebé preguntando, el niño preguntando, ¿por qué no sale el niño? Y la madre explicando que hace falta más tiempo. Al final pasan los 10 meses, mucha gente dice 9, pero realmente son 10 meses de embarazo. Al final pasan los 10 meses de embarazo, llega el bebé y ya nadie recuerda la continua pregunta semanales del otro niño. Pero en el momento que está pasando, da la sensación de que los tiempos no son iguales. Uso el símil, ya sabes que me gusta usar los ejemplos porque son más prácticos para entenderlos. Uso el símil para ayudarte a entender en que, aunque parezca que ha pasado suficiente tiempo, médicamente hablando, no, esto no es un tiempo relativamente válido para uno ser capaz de dar toda respuesta a cuantas cosas quisiera. Y a Dios gracias, de alguna manera, o al universo, a quien sea. Gracias mil veces que tenemos los recursos que tenemos, porque pudo haber sido peor. Porque esto no pilló sin tener nada basado a esa enfermedad. Y por suerte fuimos capaces de desarrollar técnicas que para muchos pacientes han sido tardías, para muchos pacientes han sido fuera de tiempo, los pacientes esperan más de las pruebas que hay, pero realmente te lo prometo de corazón, yo como profesional te reconozco que las pruebas van a un tiempo satisfactorio. O sea, lo que hace... De investigación no es tan fácil sacar pruebas diagnósticas eficaces. Las pruebas que tú conoces hoy, tú te haces un hemograma hoy y es probable que pudieron haber pasado 100 años hasta que conseguimos un hemograma. Pero es fácil decir, o sea, tú naces hoy, encuentras hemograma y ¡ay, el hemograma! Pero ¿cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántos pasos pasaron para llegar al hemograma? Y así podemos hablar de cualquier otra. La prueba del líquido cefalorraquídeo, la prueba del derrame pleural, que tú coges una extracción de la pleura para cultivarla, para estudiarla, para analizarla, un cultivo, prueba de la orina. Todas esas pruebas que hoy la tenemos, es fácil llegar ahora y aparecernos de repente y decir, tengo toda esa batería de pruebas, pero es que hace un tiempo no estaban. Las mismas pruebas que se hacen cuando hay un infarto, que solemos hacer lo que se llama el perfil cardíaco, se hacen enzimas cardíacas, a lo largo de la historia de los infartos han ido evolucionando intentando ir a mejor, pero eso no hace 3 meses ni un año. Hemos estado, recuerdo yo, con la troponina T, era una troponina que tenía una afinidad muy buena, confiábamos mucho en ella, era un tipo de enzima cardíaca que si se elevaba sugería la presencia de un infarto por analítica. Y pasado el tiempo y años investigando y mejorando, pasamos a la troponina I, una enzima que era aún más fina o más específica para dar el diagnóstico. Entonces, somos ahora más finos aportándonos esa prueba, pero esa prueba no había nadie detrás diciendo queremos algo rápido, 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 rápido. No existía ese fenómeno. Es lo que ha generado el factor de la pandemia, que todos quieren que sea todo en los tiempos que la gente entiende que son los válidos. Pero visto desde la lupa, desde el ojo, sentado aquí en la butaca como profesional de la salud, te reconozco que las pruebas que tenemos y que los recursos que se han hecho hasta ahora, al contrario, rápido vamos, pero no son los tiempos que la gente espera. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué no tenemos una prueba mejor? No ha pasado tiempo suficiente para ser mejores que lo que estamos haciendo. Cuando tú dices, ¿y por qué? Algo más que aportaste a la primera pregunta. Eso va Eh, a... no, te decía que si, por ejemplo, las pruebas no son muy eficaces, que si no sería mejor no hacerlas, Esa era porque la segunda pregunta, pero de la primera me habías dicho algo más en relación a los anticuerpos y eso. sí, a la prueba de antígenos esta que hablan ahora nueva, que hay una prueba Y que si habrá antígenos, que si... la saliva y habrán más, pero es que son los tiempos, hazme caso.
tiempos, aunque a ti te han pasado 7 meses o más, eso es una eternidad. Médicamente eso es nada, no ha pasado tiempo suficiente, seamos capaces de avanzar aún más de lo que quisiéramos. No obstante, te hablo en el carácter de las pruebas, pero es que tú haces un doctorado, haces un máster, haces un estudio de posgrado universitario y una simple investigación cualquiera supera los 2 años. Yo voy a investigar por qué el dolor de rodilla cursa con una excepción en el tamaño, etcétera. Quiero investigar eso. Tengo que dedicar aproximadamente 2 años o más solo investigando eso, revisando, mirando, leyendo, buscando. Han pasado 7 meses y a la gente le parece exagerado. Y te lo estoy comparando a una pandemia con un estudio de cualquiera alumno que quiera hacer un grado superior, en un posgrado, perdón. Esa persona tendrá 2 años o más de una investigación. Sin embargo, la pandemia del siglo, algo bárbaro, nosotros queremos respuesta en 7 meses. El tiempo es vital. Vamos a la segunda pregunta que has hecho en ese sentido. Repítemela, por favor. Si no sería mejor las pruebas que no son, no tienen mucha eficacia, no sería mejor no hacerlas para no despistar a lo mejor con la información, porque si tienen un 40 y tantos por ciento de fiabilidad o un 60, pues es que, no sé, la gente te dice que se ha hecho tal prueba, tal otra, pero que realmente, y no sé, que tienen muy poca fiabilidad por lo que se tiene entendido. Entonces, si no sería mejor no hacerlas si no tienen una fiabilidad considerable. Realmente las pruebas todas, no solo la del coronavirus ni a las que te estás refiriendo, todas las pruebas en sentido general son una herramienta del médico. Ponte a calcular que tú invitas a un fontanero a tu casa. Por favor, tengo un problema en este servicio. El fontanero viene con su cajetín de herramientas. Tú imaginas que tú le digas al fontanero, ¿y para qué tú llevas el destornillador si mis tornillos son de otra manera? Él lleva el destornillador porque en un momento determinado en su ejercicio probablemente le haga falta. O sea, son recursos que yo como profesional tengo que saber en qué momento me pueden valer o no. Primera respuesta. Y vamos a traducirlo al ámbito de coronavirus. Ponte a calcular que yo no tengo PCR, como estuvimos en un momento sin PCR, y que lo único que tengo son serología. Bueno, como no hay PCR y como la serología tiene menor afinidad, no hago nada. ¿Qué te parece? Debería ser el recurso que tengo con las condiciones que tenga. Entonces yo recuerdo ahora cuando empezaron a usar los anticuerpos totales, que a mí no me gustan para nada, que tienen una afinidad cerca del 50%. Si esa prueba te da negativa, pudiéramos decir yo, que estoy gestionando, no el paciente, ¿eh? Yo, un problema con un paciente, tengo un paciente mal y yo quiero saber si se trata de coronavirus. Y la única prueba que tengo accesible en ese momento determinado son los anticuerpos totales. Es una prueba que si me dejan escoger a la carta, y tengo todas, es la última que escogería. Pero si no tengo en ese momento determinado de mi ejercicio y yo tengo la frente a un paciente, no hago ese abordaje y tengo que depender de esa prueba, sale positivo, me aporta una información. Y si sale negativo, yo no dejo de respuesta. O sea, no me... aunque tenga poca fiabilidad, a los profesionales sí que os ayuda, os orienta para... Correcto, correcto. Ponte a calcular un paciente que me da negativo de esa prueba. Yo no descarto la posibilidad de poder hacer otra prueba que me lo confirme. Si da positivo, me ha acercado al diagnóstico. Si me da negativo, me quedo igual. Pero si me da positivo, digamos que de 100 pacientes, 40% salieron positivos. Los otros 60, yo no digo que no lo tengan, pero ya tengo 40 bien de... Claro, es que como dicen que tienen tan poca fiabilidad, pues dices, entonces casi mejor no saberlo, porque si me van a decir que sí y es muy poco fiable, pues es casi mejor que no me digan nada. Pero si no es una realidad, exactamente igual tú vas y tienes de un mismo producto varias opciones. Pero ¿y para qué esto y para qué esto? Bueno, según el condicionante del uso que tú tengas en ese momento o ese día, una prueba puede ser superior a la otra o mejor a la otra. Te voy a poner otro escenario. La proteína C reactiva, que mucha gente la confunde como la PCR, que las siglas son similares. Un día estuve hablando de un video diferenciándola.
una prueba que en urgencia comúnmente la usamos, proteína C reactiva. Esa prueba informa de algún factor inflamatorio o infeccioso, pero no es típico ni es único de una cosa. Muchas veces estás enfrentando un caso de una apendicitis, tú sospechas que y esa prueba suele elevarse. Imaginemos que la prueba da negativa, que puede pasar, pero yo creo que el paciente tiene la apendicitis. ¿Tú crees que porque sale negativo yo mando al paciente a casa? No se manda al paciente. Vas agotando recursos y tú sigues buscando ese afán, ese interés hacia tu diagnóstico. Mi reto es buscar el diagnóstico. Y tengo un montón de herramientas, como te expliqué, como la caja del fontanero. Tengo todas mis herramientas y la voy a ir usando en proporción a la necesidad que vaya teniendo. ¿Qué sería lo ideal en un mundo ideal que esto no es ideal? Ideal hubiera sido que desde marzo, cuando empezó todo esto, tuviéramos todos los centros de salud PCR. Eso hubiera sido el ideal. Y todo el que viniera de Italia, que viniera de China, haciéndole prueba a todo el mundo. Eso hubiera sido el ideal. Pero no había mundo ideal. Había lo que había. Yo recuerdo que tuve que diagnosticar por radiografía, porque no tenía ninguna otra técnica. No la tenía. Y lo que tenía era un rayo X. Y si tú me dices hoy, ¿y tú diagnosticas un coronavirus con radiografía? Lo ideal sería la prueba por excelencia hoy por hoy, la que todos reconocemos como la mejor, es la PCR. Sería lo ideal, pero ¿y si no? Yo te pregunto, ¿te enfermo sobre mi camilla? Yo soy responsable de ese paciente. ¿Y qué hago? Paciente, como yo no tengo PCR, váyase a casa. El paciente no espera a mí que haga PCR, el paciente espera a No, mí que sobre, sobre todo también, bueno, claro, los casos graves es muy, muy duro, pero como lo del tema de los asintomáticos también es otra de las dudas que, porque claro, a ti lo que te preocupa es contagiar a los demás. Si no tienes síntomas, si no tienes nada y que un virus te pueda hacer, no te pueda, o sea, no te haga nada, seas asintomático, pues es un poco entonces de cara pues a la responsabilidad personal de no contagiar a los demás, pues por eso a lo mejor era la importancia sobre todo del diagnóstico. ¿Cómo se puede entender que un virus no haga daño, no haga nada? Porque entonces, no sé, sería otra cosa, se llamaría de otra manera. sí, Pero, sí, de otra manera y te lo voy a explicar. Una cosa es tener virus como elemento, como tal, y otra cosa es la enfermedad que provoca ese virus. Te hago una pregunta de ¿qué tal estás? ¿Cómo se llama la enfermedad que provoca el coronavirus? COVID-19. A No, provocar el virus, tener el virus y no tener la enfermedad. Vamos a poner otro ejemplo exactamente igual. VIH. ¿Qué pero si enfermedad? el virus hace daño, no hace nada. No hay ningún virus que no haga nada. Sí, puedes portar virus, puedes portarlo y no enfermarte. Te voy a poner varios ejemplos. Vamos con el VIH. Y es que hay personas que portan el VIH y no tienen la enfermedad Sí, sí. que provoca el VIH. Eh, Síndrome de ciencia humana, el SIDA. Una eh, cosa es SIDA y otra cosa es tener el virus. Te voy a poner un ejemplo ajeno a lo que es virus y a lo mejor te entenderlo mejor. Cuando un paciente dice, doctor, me duele la garganta, abres la garganta, la exploras y ahí pus, está infectada. ¿Quién provoca la amigdalitis, la enfermedad? Una bacteria. Una cosa es la bacteria o uno como elemento y otra cosa es el daño que ella genera en tu cuerpo. Entonces, aunque te parezca, puedes portar virus y no expresar enfermedad. O sea, es un fenómeno que puede pasar, aunque te parezca complejo. Muchos virus lo hacen, la mononucleosis. Puedes tener el virus eso y no tener la enfermedad. El Einstein-Barr, el herpes, el mismo herpes. Hay veces personas que portan el herpes, tienen la enfermedad. Y un día, inmunológicamente se deprimen, baja sus defensas, ahí brota el virus. Dice, anda, ¿qué habrá? No, tú tenías ese virus guardadito. Años con, años con el virus. Y un día, eso puede pasar. Te voy a explicar otro fenómeno muy común, ajeno a lo que vea que estas cosas pueden.
Cuando hablamos de la microbiota, nos referimos a los microorganismos con los que vivimos, que todos tenemos microorganismos. Tenemos bacterias que son buenas, tenemos hongos que son buenos en el intestino, etcétera, ¿no? Eh, en muchas mujeres, de manera común, muy común, esto no es nada raro, hay mujeres que tienen cándida. Cándida es el hongo y candidiasis es la enfermedad que provoca el hongo, que no es lo mismo. O sea, usamos un número representativo para que entiendas mejor. Si del 1 al 10, tú tienes 10 es mucho y 1 es poco, tú tienes 1, tú tienes cándida, pero no tienes la enfermedad. Si esa cándida se reproduce y es capaz de dañarte, de inflamar, de infectar, de doler, de generar ciertos síntomas, de generar secreciones, etcétera, esa cándida aumenta, se convierte en 10 y ya aquí se convierte en candidiasis, es capaz de enfermar. Lo estás entendiendo. Te he Sí, puesto varios para que lo entiendas. Entonces, podemos de coronavirus llevar el coronavirus y no tener el COVID-19. No obstante, ya las siglas, perdón, las referencias numéricas ya han descrito desde que esto empezó, en el que se decía que de 100 casos, de 100 personas, iban a haber 60 que no iban a expresar, se conocía, los llamados asintomáticos. Esto puede pasar. Y esto te lo dan muchas patologías. Te he citado varias, pero puede pasar en muchas tantas patologías. Hay infarto, el libro describe el infarto con un dolor, pero hay infarto que me ha llegado a mí a urgencias sin dolor. Dices, pero ¿cómo va a ser si el infarto tiene que ser con dolor? Puede haber un caso que no debute. Suelo hacer esto con mis pacientes en la consulta. Esto es una enfermedad y estos son síntomas. La enfermedad se puede expresar así, o sea, sin estos síntomas, pero con estos dos. La enfermedad se puede expresar así, sin estos dos síntomas, pero con estos tres. Se puede expresar así. Si cada uno de estos síntomas son, vamos a poner el ejemplo de infección de orina, disuria, que es el picor, el escozor, polaquiuria, que es el número de frecuencia de ir al servicio de poca cantidad, el dolor pélvico, la fiebre, el malestar, todos esos son síntomas. Entonces, si tú no tienes disuria ni polaquiuria, tú no tienes infección de orina, porque tiene otro. Pues, tu enfermedad se expresó de otra manera. O sea, la enfermedad puede expresarse de muchas variables. Entonces, el hecho de que la gente diga, pero ¿y cómo es que puede portar y no? Sí, sí, puede pasar. Puedo entender que les resulte, claro, está fuera de tu área, del área que tú conoces de conocimiento, ¿no? Pero sí, con toda tranquilidad puede pasar, que si claro, dado lo que pasa es que entonces volvemos a lo mismo de la importancia del diagnóstico para poderte quedar en casa y poder, porque sí, claro, si no lo puedes llegar a saber, si no tienes síntomas, si no lo puedes llegar a saber, estás por ahí contagiando. Entonces, de ahí, claro, la importancia del diagnóstico, de las pruebas y de poder encontrar alguna prueba más asequible, más económica, más eficaz. hasta que llegue eso, que es un deseo muy valorable, muy respetable, o sea, tú deseas que haya algo más que aún no tenemos, hasta que eso llegue, realmente con lo que yo cuento, yo como profesional, es con la voluntad de la sociedad. O sea, lo que tú estás explicando, tú dices, si tuviéramos, Omar, este recurso, sí, pero no tenemos el recurso que tú citas. Como no tengo ese recurso, ¿qué hacemos? Lo ideal sería que la sociedad se implicara de una manera en la que sean precoces, preventivos, respetuosos, prudentes, que tengan un manejo correcto, que si se dicen que se junten 10, junten 10, no se junten 50. A mí alguien me dijo, pero es una estupidez porque si nos juntamos 50 no podemos infectar y si se juntan 10 se pueden infectar. No es una estupidez cuando hablamos de incidencia numérica. Vamos a entenderlo de esta manera. Si hacemos 1000 bodas y las 1000 bodas tienen 100 personas, son 100.000 personas. Si de esas 100.000 personas infectan la mitad, infectaron 50.000. Si hacemos 100 bodas y esas, perdón, 1000 bodas y en vez de haber invitado a 50 personas o así invitamos a 10, si se infectaran, el número de incidencia va a ser menor, por lo que el sistema sanitario puede cubrir y abordar ese número menor. ¿Lo entiendes? Se Sí, trata sí. se trata del número de casos, se trata de cuántas personas tengo enfermas, cuántas se pueden enfermar, pero realmente contamos profesionalmente con que tiene que haber incidencia
de infectados, pero que sea controlable, que sea manejable, que sea abordable, que yo pueda, con mi sistema sanitario, ser capaz de ayudar. Pero si todos enferman a la vez, que es donde colapsa el sistema, si todos se infectan porque no hay un control, no hay un cuidado, nadie lleva mascarilla, nadie se lava la mano, nadie es respetuoso, si ese fenómeno se da, lo que va a elevar es el número de casos de infectados. Si eso se eleva, va a aumentar el número de críticos, va a aumentar el número de personas que necesita el servicio hospitalario y ahí tenemos el colapso del sistema, que es a lo que nosotros respetamos, que es a lo que nosotros tememos, que es a lo que nosotros le guardamos respeto, al número de incidencia. El virus por sí solo como tal no nos da miedo. Nos da miedo es que tantas personas se infectan y que de esos tantos, ¿cuántos se me van a complicar? ¿Cuántos terminan en cuánto van a morir? Si yo reduzco el tanto, reduzco la incidencia de los graves y de los críticos y de los muertos. De eso se trata. No se trata de que estemos estériles, un campo estéril. No podemos tener a España como en un quirófano, que está todo esterilizado, todo está puro, todo está limpio. No se puede. Lo que sí podemos es bajar la incidencia. Ese es el reto, Débora. Por eso la importancia de no juntarse un número de personas muy alto, ¿no? Porque si se juntan 6 y hay 3 infectados, solo pueden contagiar a otros 3. Pero si se juntan 40 y hay uno solo, puede contagiar él solo a todos. Exactamente, exactamente. Ponte a calcular cuando te dicen no se desplace. Me da igual, pues tú imagínate que estén todos los trenes desplazando infectados. Pues un problema que esté en Madrid, que fue lo que pasó, se distribuye al resto de España. Pero esto lo explica de una manera, entra por aquí, le sale por aquí, y realmente para mí el problema es más de psicología y de sociología. La sociología, la ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad, para mí deben ser los sociólogos que deben de estar participando más que nosotros, porque el trabajo nuestro no es comprenderla a la sociedad, mi trabajo es identificar la enfermedad y tratarla. La hemos identificado y necesitamos y pedimos tiempo para que seamos capaces de hacernos con ella. Hasta que eso llegue, hace falta un comportamiento en la sociedad. Y si la sociedad no da ese comportamiento, me va a complicar la parte mía. De eso se trata. Por eso una de las reflexiones también así que últimamente sí me hacía, que te quería preguntar, si realmente el confinamiento tan duro que vivimos, que yo creo que todo el mundo lo vivió como para luego ya hacer locuras, y si es que realmente no sirvió de nada, porque ves ahora la situación, hombre, me imagino que se salvarían muchas vidas, pero ves ahora la situación y dices, es que parece que no hemos avanzado nada, que, Adiós que, que mil no veces, sirvió de nada. adiós, adiós de los cielos, mil veces gracias que se hizo. Porque si no se hubiera hecho, probablemente hubiéramos conocido la catástrofe mundial más grave de España. Muy probable, muy probable. Te explico esto de qué manera. Mira, así como tú conoces que existe la cardiología, que existe la ginecología, que existe la pediatría, que son áreas específicas de la medicina, del mismo modo existe la epidemiología. Estudia las enfermedades que se convierten en epidemias, que afectan a muchas personas a la vez. A veces la gente habla del coronavirus como que es la primera vez que nos enfrentamos a una epidemia. Las epidemias se conocen y ya está descrito qué hay que hacer en una epidemia. Y una de las cosas que hay que hacer es el confinamiento, porque está demostrado que de no hacerlo, la propagación es tan bestia. Esto es como un cortafuego, a veces lo hacen los bomberos, cuando tienen tantas tareas de fuego, a veces tienen que crear como una zanja que evite el que el fuego sea continuo, sino que se corte en esa franja, en ese fragmento, y no salte, ¿no? Como buscar un cortafuego, ¿no? De hecho, se llama así. Pues del mismo modo, hace falta que haya un fragmento de paro, de parón, de evitar contagio, porque el contagio necesita que otro. Yo tengo la enfermedad, si yo me quedo en casa, va a llegar un momento que el virus desaparece, mi inmunidad gana, vence y se acaba. Fin de la cita. Pero si yo se lo paso a otro, toma otra vez ese virus y se va pasando hasta que lo tenemos todos. Hace falta, es obligatorio. Si no se hubiera hecho ese confinamiento, Débora, te lo digo con toda la garantía, esto hubiera sido de lo peor. Gracias a Dios que se hizo el confinamiento, y aunque tú no lo veas porque no eres sanitaria, gran parte del éxito de que las cosas no hayan ido tan mal, ha sido por el resultado de ese confinamiento. Puedo entender que el que desconoce la ciencia, el que desconoce la información que yo manejo, puedo entender que le parezca absurdo, que perdimos el tiempo,
perdió su trabajo. No, no es eso. Es como que ahora el resultado que hay ahora es... también es verdad que hay muchas más pruebas y se hacen más diagnósticos, pero que el resultado que hay ahora es como que como si no hubiéramos avanzado nada, no, no sé, Mira, como que está otra vez descontrolado y otra vez, no sé, hombre, la situación en los hospitales no es tan mala, pero como que no, no sé si hubo o se fue desconfinando demasiado rápido o no sé si realmente hay algunos fallos que se hayan podido cometer así. yo creo que el desconfinamiento no fue tan elaborado como yo profesionalmente hubiera deseado. El desconfinamiento yo hubiera más. Es la opinión técnica que yo te digo y muchos profesionales comparten esta opinión. Pero si no hubieran hecho el confinamiento ese de los 2 meses, si no se hubiera hecho, con absoluta garantía, esto hubiera sido fatal lo de ahora. Con absoluta garantía te lo digo. O sea, que aunque te parezca, vamos a representarlo en un número, que los números permiten entenderlo muy bien. Imaginemos que sin confinamiento ha sido 1000, con el confinamiento un problema 500. ¿Que hubiera sido mejor estar en 100? Claro que voy a decir, jolín, vamos a hacerlo mejor para bajar de 500. Claro, pero si no hubiéramos hecho 2 meses, hubiéramos estado hablando de 1000. Es una cifra representativa para que lo entiendas. El problema, habiendo hecho el confinamiento, lo hemos reducido a la mitad. Pues tú imagínate todo lo que estás viviendo hubiera sido el doble o inclusive el triple de lo que tú has vivido hubiera sido si no se hace. En epidemiología es fácil de entender. Esto es como este está infectado, este se lo pega a este se lo pega a este. Al final está la población entera. Si tú no cortas, vas a tener una consecuencia de contagio. Pero es que está estudiado, está demostrado, está visto con otras tantas pandemias que han existido, otros tantos brotes epidemiológicos que han existido. De hecho, en la fecha actual, si en mi consulta llega un niño con signo de varicela, yo tengo que activar el sistema de salud de epidemiología para advertir que hay un caso, para que rápidamente se haga un cortafuego y no se propague. Y estamos hablando de una enfermedad que está controlada, que hay vacunas. O sea, si todos estos 5 dedos están vacunados y aquí hay uno que no lo está, este no puede infectar, el del centro no va a poder ser capaz de infectar al resto porque estos están protegidos. Estamos hablando de una enfermedad que está controlada y aún así se activa una alarma de vigilancia cuando se detecta, porque sabemos lo que es una epidemia, porque no queremos que se nos vaya de la mano, porque no queremos que se nos descontrole. Ese mismo fenómeno ha pasado con el coronavirus. Es una epidemia. Tiene una rápida multiplicación, se contagia rápido, uno, 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 uno. Hemos visto muchos vídeos haciendo el ejemplo de cómo pudiera transmitir el coronavirus. Pues lo que se puede conseguir después de haber hecho ese confinamiento tan es que las medidas que siempre ha definido la epidemiología, distancia social, no hay que estar dándose tanto beso y abrazo en plena pandemia, evitémoslos, las reuniones, los grupos, las manos, lavarse la mano con mucha frecuencia, el uso de la mascarilla descalificado. Mira, la mascarilla de toda la vida en el quirófano y gracias al uso de la mascarilla se han garantizado que muchas cirugías, casi todas ellas, sin infectarse, porque la transmite punto de inyectar, de emitir, y la mascarilla ha demostrado que frena lo que sale de la boca. No hay una cosa tan difícil de entender en ese contexto. Entonces, algo que puede salir por mi boca lo freno con una barrera, un método barrera, ¿no? Pues todas las medidas, si las hiciéramos bien, pues tuviéramos, digamos, una evolución. No es que nadie se infecte, que hay un error en creer que van a conseguir que dejen de infectarse. No, no vamos a conseguir que la gente se deje de infectar. El que esté, eso es un error. Lo que queremos conseguir es que el número de contagios, que el número de incidencia, recuerda, que sea lo menos posible para que el sistema sanitario pueda abordar y enfrentarse a ese proceso. Si tú me disparas los números, es fácil de decir, es número, puramente el número. En Ávila tenemos 12 camas UCI. Si se me complica 20, ¿qué hago? Por favor, respóndeme, Débora. Pues nada, ¿Qué puedo hacer? 12 camas y 20 pacientes. ¿Qué hago? pues nada, es que no, nada, no puedes salvar a los 20. Lo que hacemos es Puedes pasarla salvar a los 20. muy mal. Eso es lo que nos pasa, pasarla muy mal. ¿Por qué la pasas tan mal? Porque tienes 20 pacientes críticos en necesidad de un servicio, un curso, donde tú solamente tienes 12 para ofrecerle. Entonces, ¿qué pasa
con el tema del aumento de tantos casos. Mientras más incidencia, me aumenta el 5% de los graves. Entonces, no es que no se infecten, se infectarán. Un volumen o un número representativo que permita, que admita el control sanitario de la enfermedad. Entonces, si fuera de esa manera, pudiéramos convivir de una manera distinta, pero conviviríamos con nuestra mascarilla, con el respeto, con lavado la mano, con la distancia. Tú en tu escuela genera un poco más de espacio. Usted se pone acá, usted se pone allá. O sea, cambiamos nuestro estilo de vida, pero respetamos modelos y esas normas. Aquí el tema es que la gente se salta las normas y ganamos con eso un aumento de incidencia. Recuerda, si la incidencia aumenta, el sistema sanitario colapsa, tenemos un problema. Y el sistema sanitario pide, ruega, trabaja para que no haya un aumento de incidencia, para que en todo momento esté controlable. Pero no es para que la gente no se infecte, ¿eh? Cuidadín con creer eso, eso es un error. Hay que infectar, si no vamos a infectar, y casi y probable que sean todos los que se infecten. Lo que no podemos infectarnos todos a la vez. Mm. Tiene 170.000 habitantes y de repente decimos, vámonos todos a Punta Cana. Dime qué medio de transporte puede montar a 170.000 personas. Pues primero, ¿no? Tendrá que irse otro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El sistema sanitario pudiera manejar la crisis, pero si todos a la vez se enferman, o si se enferman picos muy altos, va a haber mucha gente que va a morir. No, no tenía que morir, pero como no soy capaz de suplir el recurso en ese momento, pues esa persona va a morir. O sea, Espero. realmente lo que tenemos que hacer es eso, mantener las normas que se han marcado, que es lo que los profesionales, vamos, lo que puede ayudar y tampoco podemos hacer más. Eso es lo importante, ¿no? Hacerlo. La gente paciencia porque aunque uno, la voluntad mía, la personal, yo quisiera que fuera de otra manera, pero yo no soy capaz de hacerlo de otra manera. No hay un atajo. Lo he explicado yo en varios vídeos. Dice, ¿tendremos vacuna en 3 meses? Yo digo, científicamente no se puede hacer una vacuna en 2 días. Una vacuna express, como el café expreso. No, lo que necesitamos es que se nos dé tiempo, que se nos tenga paciencia y los científicos están a una, todos. O sea, no ha habido ninguna enfermedad, tanta persona unida, trabajando en un mismo sentido. Por lo que yo sí tengo una muy buena, las cosas tendrán que ir bien. Pero hasta que eso llegue, hay que convivir de una manera diferente a lo que tú has conocido hasta ahora. No es que yo antes, sí, antes era de esa manera, ahora es de esta manera. Es que yo hacía, sí, lo hacía, ahora hay que hacer esto. Es que antes íbamos tantas personas en autobús, pues ahora ya tendrá que ir la mitad. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Hasta que tengamos vacuna o tratamiento. Hay que cambiar ese estilo de vida y esa forma de pensar de que todo es una trama, todo está raro, todo está oscuro, todo está. A veces lo que uno desconoce le llama, rápidamente le pone nombre, ¿no? Yo desconozco eso, pues eso es algo raro. No, no, es que tú desconoces sobre eso y muchas veces hay organismos que nos defraudan, o alimenta el desazón y la mala voluntad de cómo se percibe eso, pero la verdad es que la ciencia está descrita, no se inventó la epidemiología cuando apareció el coronavirus, la epidemiología ya existe, la epidemiología se encarga de ver enfermedades que se comportan como. El coronavirus es una enfermedad más de la epidemiología y se trata exactamente igual como las epidemias, exactamente igual como las epidemias. Y lo que se te está explicando hoy que hagas es lo que explicamos con las epidemias todas. A diferencia, esta no tiene vacuna, no la conocemos, es nueva, estamos aprendiendo, pero es una epidemia. ¿Y qué se hace con la epidemia? Distancia. Porque la epidemia necesita que tú se lo pegues a otro, y ese a otro, a otro, a otro, y nunca se acaba. Pues guarda un poco de distancia. A ver si te están pidiendo que le dé la llave de tu casa. Distancia, teniendo un poco de distancia. No puedo reunirme con nadie. Sí puedes, pero no te reúne con 1.000, ni con 100, ni con 300. Reúnete con lo que te dicen, pero no, a la gente le parece absurdo, no me cuadra, y por qué el niño y el bar no se puede abrir. Te lo voy a poner muy fácil. Imaginemos 20 actividades sociales, la iglesia, los bares, la escuela, el parque, etcétera, 20. Y me está subiendo la incidencia, me está subiendo la incidencia, me está subiendo la incidencia. ¿Qué hago, Débora? ¿Cierro el país
o de la 20 una para ver si bajo la incidencia. Vamos a ver qué es. ¿Sabe qué van a decir? ¿Y por qué el otro sí puede? ¿Y por qué el otro sí? Qué raro está esto. No puedo ir al bar, pero sí puedo ir a la escuela. Qué raro está esto. No puedo esto, pero sí puedo esto. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. La incidencia hay que bajarla. Porque si esto sube, colapsa. Si hay colapso hospitalario, hay muertes que son innecesarias. Personas que mueren que quieren de morir. Eso es doblemente penoso. Porque si alguien tiene que morir porque tenía que morir, morir a alguien que no debió morir, eso es imperdonable. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si tú te enfermas habiendo un servicio sanitario que pueda atenderte, está bien, pero enfermarte sabiendo que no se te puede atender, lo hemos vivido ya no fatal, no podías llevar al hospital porque el hospital no tenía cupo. ¿Qué haces, Debo? ¿Qué haces? En una residencia muy mal, ¿qué hago yo, Omar? Comérmelo, sufrirlo, meterlo en tu cabeza, no dormir, pasarla mal, acusarte, juzgarte, maltratarte, como lo estamos viviendo ahora. Es más difícil vivirlo que imaginarlo, te lo prometo. Y te quería preguntar, porque, a ver, lo del tema que están diciendo ahora de los aerosoles y eso, ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, nosotros ya lo sabíamos, porque ya nos lo habías dicho, ¿no? Hace mucho. Los que son alumnos, A la gente como que es una cosa nueva. Débora, si recordarás, tú que siempre vas a los vídeos, muchas de las cosas que hoy tú ves, ya sabes que le hemos dicho todo con absoluta transparencia, con responsabilidad, con profesionalidad. Todo lo hemos dicho, todo. Incluso yo recuerdo antes de que se hablara de lo de fumar. Van a prohibir fumar. Incluso yo tengo tú soplar, aparte de que tú echas humo, siempre van a haber partículas, que es lo que se llaman aerosoles. Una cosa es la gota tiene que tener un número específico de tamaño, por eso se llama gota, y cuando el tamaño es más reducido, cobra el nombre de aerosol. Es como una microgota. Esa microgota no es perceptible habitualmente a los humanos, pero si es un grupo muy fuerte, sí que puede generar sensación, tú puedes sentirla, pero al ojo no es muy fácil de verla. A eso se refieren cuando hablan de aerosol, de esa microgota, de la gota que no Claro, se yo ve. el otro día preguntaba, digo, pero qué son, digo, no sé, qué son los aerosoles, porque es que, o sea, y cuando, claro, me lo explicaron, digo, pues es que como que ya lo sabíamos esto, además por eso es lo de la mascarilla también, ¿no? Y lo que pasa que a raíz de eso también, La o sea, mascarilla es una barrera, frena. y no puede causar también otros problemas el tenerla, por ejemplo, mucho tiempo, prolongado en el tiempo, no puede causar otros problemas. Como yo que me conozco mi patio, conozco la medicina, de esto del coronavirus, tú no te imaginas todos los estudios que van a salir, incluyendo ese que estás hablando. O sea, llegará un momento en el que se estudiarán el efecto prolongado a largo plazo, tal cual. O sea, van a haber muchas cosas que van a ir aportando respuesta, pero nunca en la vida se había vivido, nunca en la vida habíamos vivido tanto tiempo con una mascarilla. Esto es algo nuevo. Lo que sí se sabe, lo que yo te puedo explicar. Yo no te lo que no se conoce, sé que se va a estudiar, pero vamos a hablar de lo que sí se sabe. ¿Qué es lo que sí se sabe? Hay cirugías en quirófano de toda la vida. Hay cirugías hasta de 8 horas, hasta de 12 horas. Cirujanos con todo, a lo largo de su vida, haciendo continuamente quirófano. Nunca le ha pasado nada en desfavor de su capacidad ventilatoria o respiratoria. Se han hecho estudios de medir el pulsoxímetro, la metes aún con la mascarilla, y tampoco se ha hecho al momento de la declaración. Y lo que sí se ha visto es cuando tú entras oxígeno, el pulmón hace intercambio y tú exhalas ácido carbónico. Entonces sí que puede generar un poco de frenado de la liberación que tú expulsas, como que puede frenar un poco la salida, pero no compromete digamos, no compromete la entrada. De todos modos, no descarte que mañana estudio profundo, completo sobre eso, en el que se pueda decir más, pero en el momento actual no hay nada que contradiga su uso. ¿Qué hacemos? Jugamos a la duda, a la posibilidad, y si hacer daño,
y si, no podemos jugar al easy. No vaya a ser que hay que jugar a lo que sí se sabe. ¿Qué se sabe? Que la mascarilla hoy por hoy es uno de los métodos barrera por excelencia y ha sido capaz en toda la vida que se ha conocido las epidemias de frenar toda barrera lo que expulsa o entra por la vía respiratoria. En el caso de la mascarilla, por ejemplo, ¿sería recomendable trabajar la respiración abdominal más de una manera para, no sé, para... A ver cómo te lo explico. Yo, por ejemplo, a mis alumnos como que me pide trabajarles la respiración abdominal mientras bailamos y eso con la mascarilla para que sepan respirar mejor y no se agobien. No sé si me explico. Obvio psicológico, que eso hay que trabajarlo, hay que preparar su mente. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Sí, sí vas a poder. Una cosa es la parte psicológica No, yo me refiero a la física. y otra parte es la cosa física. Si hemos dicho que en ese intercambio hay una barrera, está claro que si yo exijo un aumento del gasto respiratorio, o sea, yo le pido más capacidad a mi pulmón y si tengo una barrera, claro que esa capacidad se va a ver realmente comprometida, pero no es un compromiso patológico, no es un compromiso que afecte, no es un compromiso que dañe, pero sí que tú lo notes, que tú tengas la sensación de que percibo, noto, siento, o sea, vas a notarlo, lo vas a sentir, pero no significa que haya en ello una patología, una enfermedad o un daño, que es como la gente lo traduce. No es que no respiro bien, me lo bajo. Mira, puedes que tenga la sensación de, pero no por ello te esté haciendo daño. Tiene que saber que va a aportar más que el daño que tú entiendes que te hace. Muchas veces en medicina tenemos que enfrentar unas situaciones de magnitud en las que hablamos de coste-beneficio. ¿Qué me cuesta? ¿Qué beneficio saco? Tengo una situación, una paciente, en estos días tuve una paciente que tiene una tensión bajísima y estaba llena de líquido. Tengo que sacarle líquido, pero si le pongo diurético, bajo mala tensión. ¿Pero qué hago? Tienes que jugar. Pues le pongo un poco de dopamina para subirle un poquito, pues cuando un poco le saco. Hay situaciones en medicina que tienes que verte como en ese punto álgido, en ese punto medio, de que tienes que hacer decisiones múltiples a la vez. Digo, ¿qué hago? Pues esto es parecido. ¿Qué decido? No me la pongo porque me molesta un poco, porque me agobia, o me la pongo, hago un esfuerzo, me trabajo positivamente su uso. ¿Qué hago? ¿Qué me aporta más? ¿Aporta más llevar o aporta? Esto es de sentido común. El Sí. llevarla garantías y el quitártela puede que tú pases un mejor rato, un ratito mejor, nada más personas. No, hombre, yo en ese sentido creo que confiamos en vosotros, en los profesionales, que si decís que nos la pongamos y que pues todo lo que sabemos, pues obviamente es porque es necesario y no es un capricho. Entonces, pues yo, Usa, a veces te puede valer. Déjame ver qué hacen ellos que dicen que me la pongan, los médicos. Deja ver qué hacen. Puede guardar ayer 24 horas y escasos momentos me la quité. Pero de guardia, pues imagínate, del mismo modo, haces tú de baile. No horas. Entonces, intentamos promover lo que hacemos, o sea, lo hacemos, lo estamos haciendo. Y lo promovemos de igual modo, pues úsalo de ejemplo o de referencia. Oye, pero los médicos lo hacen. Entonces, yo soy defensor desde, si tú recuerdas, cuando decían que solo tenían que usar la mascarilla los enfermos y los médicos, si recuerdas los vídeos que andan por ahí, yo decía, deberíamos usarlo todos, deberíamos, pero claro, no hay, y no te van a decir que la use, pero todos debemos de usarla porque nadie sabe quién es positivo, quién es portador, quién lleva el virus, nadie lo sabe. Como no lo sé, la forma de cortar esa secuencia de contaminación que hemos dicho, este se lo pega a este a este, pero si no hay elemento que frene, pues va a seguir esa secuencia y siempre va a ser interminable. Por lo que que haya, hace falta que haya más, hace falta que te lave la mano. Eso es necesario, porque de no hacer, no se va a parar esa incidencia alta. Repito, que se vayan contagiando poco, con eso contamos, pero que se contagie tantísima persona, contra eso no podemos. Si recordarás cuando acabó el confinamiento fuerte, la cifra de contagios registrada eran 400.000. Claro, habían carencia de test, habían todo lo que tú me digas,
pero que ya estamos en 700 y pico de miles. Es el número de... El OMS recomienda que aproximadamente un contagio que ronde el 5% hacia abajo, ellos recomendaban que era lo necesario para poder volver a las clases. Aquí volvimos al cole con 6.5 y seguimos subiendo. No, seguimos subiendo. Y esto, la gente se alarma. A la situación de, se podría llegar a la situación de gravedad de otro confinamiento, por ejemplo, o de colapsar hospitales. Yo creo que a marzo no volveremos, o sea, al caos marzo, abrir a esa situación de colapso, yo creo que no llegaremos porque con lo que hemos visto, aprendido y todo eso, yo creo que antes actuaría. El ejemplo de Madrid, lo puedes ver que está aquí mucha gente, nadie, o sea, la gente pensaba que iban a seguir dando manga ancha. Ha hecho que los directivos o los responsables intenten tomar medidas. Pues fíjate cómo ha ido aumentando la incidencia, el número es lo que hace que se actúe. Entonces, si ya hemos conocido de qué es capaz este virus, en el momento que la incidencia rompa, yo creo que no va a haber oportunidad a permitir al virus que haga lo que le dé la gana con nosotros. Habrá que actuar con contundencia, ¿sabes? Sí. Los números van subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué esperamos? ¿Que lleguemos a 100? No, habrá que tomar determinación en un momento, ¿no? Débora, no quedan 8 minutos porque Instagram suele cerrar la conversación en una hora. Sí, te quería preguntar una cosa. Pero que lo gestione porque se va a acabar en 8 minutos. Vale, que te quería preguntar, cuando, o sea, desde la opinión profesional, cuando haga falta el tiempo que sea, ¿sería recomendable que todo el mundo se la pusiera? O sea, quiero decir, que fuese obligatoria. ¿Mascarilla? No, la vacuna, que fuese obligatoria. Todo el rigor. Obligatoria y recomendable. Una cosa es obligatoria, otra cosa es recomendable. Son dos cosas distintas. Los políticos obligan porque tienen autoridad y hemos votado para que ellos nos dirijan. Y otra cosa es una recomendación profesional. Yo te puedo decir a ti, mira, Débora, te libre Dios mil veces. Vamos a... Mira, Pepe, tienes un cáncer. El tratamiento es este, hay que darte quimio, radioterapia. Y Pepe dice, yo no quiero. La ley defiende que Pepe haga uso de su derecho y que si no se quiere medicar, ponga. Yo recomiendo... En este caso, el que tu derecho puedes perjudicar a los demás, la salud de los demás. Es la diferencia que te quiero plantear. O sea, Pepe puede decidir él si hace una cosa o no, aunque yo como médico la recomiendo. Pero quien tiene el mazo de la es el gobierno o es el Estado como autoridad. Entonces, ellos como autoridad pudieran obligar por sus mecanismos a que la administremos o que no las pongamos. Entonces, ahí tienes que diferenciar qué dice el gobierno y qué dicen los científicos o los sanitarios. Es lo que quiero llevarte. El mazo del mando. Porque sí, bueno, yo quería saber lo de los sanitarios, claro. Yo como de los sanitarios. No voy a, nunca, tengo vídeos ahí que lo dicen, nunca voy a recomendar una vacuna que no haya cumplido el rigor que hasta ahora no ha permitido que las vacunas sean garantes. Todas las vacunas que hoy se administran han cumplido unas garantías. ¿Por qué esta no la vamos a saltar? ¿Por qué? Porque tenemos mucha prisa. ¿Prisa de qué? Vamos a poner cumplido el año de observación que exige, la regla científica exige que observe esa vacuna. Vale, se la puse a ese señor, ahora tengo que observar durante un año cómo se comporta la vacuna en ese señor. Y tú quieres en 3 meses, sin cumplir el año, quieres ponérsela a todo el mundo. No, no, claro que no. Entonces, como mínimo, ¿cuándo, según la ciencia, cuándo más? Una vacuna ronda de 2 a 5 según la ciencia. Todas las vacunas que hasta ahora tú conoces han cumplido entre 2 a 5 años. Según la ciencia, hay 4 fases, 4 etapas, perdón, y en la etapa 3 hay 3 fases. Si tú cumples todo eso, hay 7 grupos que actualmente están en esta etapa, en la etapa 3, ya siendo la fase de prueba en humanos, que esa está en esta etapa.
eso que me decías tú un día, oye, ¿y cómo es que están probando en humanos? Si han llegado a esa etapa, pueden hacer. Lo que no se puede hacer es, desde aquí, decir, ya tengo la vacuna, primera etapa. La tenemos, la vamos a sacar. Lo dijo China en marzo. Decía, Omar, la tienen. Yo decía, no, ya han pasado 7 meses, recordar, ¿eh? Luego lo dijeron en Inglaterra, la tienen. Yo dije que no, la están contando en una fase que todavía no ha cumplido el rigor. ¿Qué pudiera pasar? Personal. Pudiera pasar que dado la incumbencia tan grande que tiene este problema mundial, que algunos procesos que pudieran ser administrativos o de gestión pudieran adelantarse. Esa fase o esos rangos pudieran adelantar. Digamos que en vez de durar 2 años, perdón, duraran 1 año y 8 meses, que hayan conseguido abreviar 3 meses, 4 meses, pero decir que tienen una vacuna en 3 meses, No, que ya, eso meses, que no ha cumplido ningún rigor. Y tú pretendes que yo, Omar, recomiende eso y que me la ponga. ya. Toda una que ha cumplido el rigor profesional, yo la defenderé y me la pondré. Y la que no lo cumpla, no la defenderé ni me la pondré. Y en este caso del COVID-19 sería, claro, lo recomendable que se la pusiera a todo el mundo. Lo recomendable es que se la ponga mucha gente, por lo que te expliqué, el fenómeno de que si todos estos están vacunados y aquí hay un infectado, que lo habrán, este no va a poder contagiar, porque nosotros tienen inmunidad creada. De eso se trata. Van a haber algunos no vacunados que la tendrán, pero si hay muchos vacunados, no se puede propagar. La propagación es a lo que se le teme en epidemia, que uno se convierte en 1000, que 1000 se convierten en... A eso tenemos mucho respeto a las epidemias. Entonces hay que buscar un punto donde se zanje, se frene, y la forma de hacerlo es distancia, manos, lavada de manos, la protección de la mascarilla, la vacuna, que no la tenemos, y hasta que eso llegue hay que tener esa disciplina de vida. Débora, nos quedan 2 minutos, vamos a aprovecharlo para despedirnos. Para los que se conectaron tarde, hemos hecho algo muy especial que nunca habíamos hecho, que es un consultorio médico-paciente. Es Débora, que es muy inquieta, siempre está haciendo preguntas por ahí por las redes, pues he dicho, Débora, atrévete. Y para mí es ya luego a ver si hacemos un día más, compartimos otra vez. Y ojalá que a la gente le haya gustado y que sirva, tus inquietudes también sirvan de soporte a saciar la necesidad de otros tantos que también han estado escuchando. Ya luego tenemos ahí en Facebook, que tenemos muchos seguidores llegando. Un fuerte abrazo, Débora, despídete tú también, dile algo a tus seguidores que también tienes. Pues nada, que muchísimas gracias de verdad, sobre todo por respondernos siempre con tanta paciencia y por estar siempre ahí en definitiva y quizá eso también por darnos esa seguridad de que las dudas que tengamos nos las vas a resolver y es muy de agradecer, de verdad. No, o sea, es que no me canso de decirlo porque es así, es la verdad. Así que muchísimas gracias. Te Nada, seguiremos preguntando dudas. aquí me tienes. Un fuerte abrazo, un beso muy grande y hasta cuidaros. Gracias, muchas gracias. Nada.